Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy quisiera hablarles de un tema que me inquieta bastante porque a pesar de que transcurra muchísima información aquí en esta plataforma y en este canal, hemos ya visto también cuáles son los orígenes de las creencias que forman las bases de lo que es la institución religiosa para ir un poco removiendo esas bases tan sólidas porque se han solidificado a partir de la repetición y de la continua enseñanza, yo diría, adoctrinamiento por parte de la teología y de los religiosos respecto a estos dogmas que se vuelven dogmas de fe y por lo tanto son ya indiscutibles. Hay muchas personas que ni siquiera los ponen en discusión, sea por temor, sea por un respeto que le tienen a sus creencias. Pero las personas que no seguimos todos estos parámetros, pues digamos que somos más abiertos al análisis y al estudio y a la investigación. Y sin embargo, muchas de estas personas todavía no logran desarraigar algunas o muchas creencias y continúan con el mismo pensamiento, tal vez de manera inconsciente porque se sigue pensando mucho en la cuestión de lo que es Satanás, el diablo, los demonios y los ángeles. Estos personajes que se personifican a partir de unos conceptos que realmente fueron construidos porque como el concepto original existen de una manera muy distinta y no son absolutamente personificaciones o entidades y mucho menos que hagan bien o mal a las personas. Así que quiero hablar de esto el día de hoy. Y como siempre tenemos que, bueno, yo ya lo he hablado aquí en el canal, ya he hecho tal vez más de un video al respecto, precisamente porque para poder avanzar en todos los estudios que estamos realizando, pues es muy importante que las personas puedan entender cuáles son las fuentes de sus creencias, por lo menos. Como les digo, si alguien decide creer en algo, que lo haga consciente. Yo pienso que esa es la mejor línea de actitud que podemos tener, que es la que yo estoy llevando y pues la comparto con ustedes, porque quizás les pueda servir. Por ejemplo, ¿cuándo es la primera vez que se menciona Satán o Satanás en el libro fuente, que es la Biblia, al menos para las religiones cristianas? Lo vemos en ese relato de Balaam, que se encuentra en Números 22-24, y que es fascinante porque muestra esas tensiones entre Israel y los pueblos vecinos. Son historias que conviene conocer y leerlas completamente, pero aquí vamos a extraer por ahora lo que nos interesa de este tema, porque resulta que el rey Balac, el rey de Moab, estaba atemorizado porque Israel, tras salir de Egipto, había derrotado a los amorreos y avanzaba hacia Canaán. Entonces este Balac temía que también invadieran su territorio los israelitas, así que llama a Balaam. Balaam era un adivino famoso, reconocido en Mesopotamia, donde abundaba ese tipo de tendencias, justamente para que maldiciera a Israel y debilitara así sus fuerzas. Entonces vemos que Balak era una persona creyente, él creía en esta serie de cosas como las maldiciones, las bendiciones en un sentido místico. Entonces, ¿qué papel tenía Balaam allí? Balaam no era israelita, sino que era un adivino, profeta extranjero, probablemente de Pétor, en el Éufrates. Esto lo podemos ver en Números 22:5. Y en esa época se pensaba que el profeta o adivino tenía poder, muy probablemente porque algunos mediadores, yo llamo a los profetas, los llamo mediadores, porque eran los primeros en comunicarse con los Elohim o con las llamadas divinidades de su región, entonces manifestaban
cierto poderío y ciertas manifestaciones de poder que hacían que el pueblo estuviera allí y esto se queda grabado en la memoria de los pueblos. Así que las personas piensan que estos adivinos tenían un poder como los profetas de bendecir o maldecir en ese sentido, no en el sentido original de lo que era la bendición y la maldición, y podían determinar el destino de un pueblo. Entonces, Balak pensó que si Balaam los maldecía, serían derrotados. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues que aunque Yahvé le advirtió a este Balaam que no lo hiciera, Balaam aceptó la misión porque le ofrecían una buena compensación. Entonces emprende el viaje. ¿Qué hace Yahvé entonces? Yahvé envía un mensajero y ya sabemos que los mensajeros son los Malak, que después desafortunadamente se traducen como ángel y ahí es cuando van naciendo todas estas teologías y manipulaciones para sostenerlas. De manera de que si lo leemos en los escritos del Tanaj como ángel, quiere decir que es una traducción porque no es la palabra original hebrea y más bien es una traducción griega. Entonces vamos a leer el ángel de Yahvé, pero en realidad es el mensajero, o mejor, el malak de Yahvé, se le interpone a este Balaam en su camino para detenerlo. Entonces es ahí cuando vemos por primera vez el término, porque aquí dice en Números 22:22 claramente, y se encendió la ira de Yahvé, porque él iba, o sea, Balaam, y el ángel, no es el ángel, y el mensajero o el malak de Yahvé se puso en el camino como su Satán, como su Satán. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Claramente, Satán es un adversario, un opositor, uno que está obstaculizando en ese momento el camino que estaba llevando Balaam. Se opuso a esa misión que Balaam estaba llevando a cabo. Entonces vemos que hasta un Malak puede ser un Satán, un Satán. Entonces aquí lo estamos encontrando simplemente como un sustantivo común. No es un nombre propio. Esto está en el Tanaj, ya lo vimos en Números. Entonces es un adversario, puede ser también un acusador, como ya vamos a ver en otro texto, o un opositor. Así que véanlo bien. Si ustedes creen en el personaje Satanás, ¿de dónde salió? De una manipulación de estos textos, de una manipulación de años, de muchos siglos, con los cuales se fue fortaleciendo una creencia. Pero todo eso fue construido. Así que fíjense bien, esto es el original y a la gente le cuesta más trabajo entender esto que creer en un espíritu maligno que se llama Satanás. Eso les parece más fácil porque es lo que más les repiten desde que están pequeños, en el colegio, en sus casas, lo ven todo el tiempo. De manera que se supone que los mensajeros representan en ese momento al Elohim, al Eloah o al El que los está enviando. Así que, ¿cómo así que un representante de Yahvé puede ser un Satán? Sí, porque es que Satán es un adversario o un opositor en ese momento, es un rol de un momento, porque tampoco quiere decir que ese Malak era un opositor todo el tiempo, simplemente se le estaba oponiendo a Balaam en esas circunstancias. Veamos, por ejemplo, qué dice Primera de Samuel 29:4. Allí dice, los príncipes filisteos dicen, no venga con nosotros a la batalla para que no se convierta en Satán contra nosotros de nuevo. ¿Por qué se puede convertir contra ellos a alguien en Satán? Pues porque se puede volver un opositor contra ellos, simplemente oponente, quiere decir.
Y también si es un rival político, como lo vemos en Samuel 19:22 o en Primera de Reyes 5:4, y hay varios ejemplos en Primera de Reyes. Y hay un texto que es todavía más interesante por todo lo que envuelve. Por ejemplo, tenemos ese tema del famoso consejo divino, como lo llaman los oficiales, el consejo divino de los hijos de los Elohim, que aparece después de Números, realmente está en Job, en el libro de Job. Entonces leemos en Job 1:6 y 2:1 que dice, un día vinieron los hijos de Elohim a presentarse ante Yahvé, y también vino Hasatán entre ellos. Este es un texto muy usado por las personas que predican con la Biblia. Lo usan muchísimo, les gusta bastante para ejemplificar ese personaje que creen que existe como personaje, que es Satán, como un individuo que se opone a Dios. Pero como aquí sabemos que no estamos hablando de ningún Dios, estamos hablando de una asamblea donde están presentes Yahvé, seguramente otros Elohim, y vienen los hijos de Elohim. Y es interesante que dice que los hijos de Elohim se vienen a presentar ante Yahvé, y también vino Hasatán, como si lo estuvieran poniendo aparte. Entonces, esto tiene varias lecturas, obviamente tiene más de una interpretación, pero cuando dice y también vino Hasatán, necesariamente lo están separando, no necesariamente, porque vienen los hijos de los Elohim, pero dice y también vino el opositor, vino Hasatán, un opositor o el opositor. Entonces, podría ser otro hijo de Elohim. ¿Y quiénes son estos hijos de Elohim? Pues siempre los traducen como ángeles y ya se instauró como ángeles. De hecho, si ustedes van a buscarlo en los diccionarios hebreos, desafortunadamente, porque es una desgracia, porque se está tergiversando allí el significado original de un texto, porque resulta que no son ángeles los hijos de los Elohim, empezando que no son ángeles, porque esto sucede a partir de la Septuaginta, que es esa traducción griega, y después en otras versiones se sigue repitiendo ángeles, pero en realidad son hijos de los Elohim. Entonces, si son hijos de los Elohim, ¿qué son? Porque por lógica, si hablamos también en términos genéticos, serían otros Elohim, porque un Elohim con otro Elohim que tiene, pues Elohim. Recordemos que hay Elohim que son femeninas y Elohines masculinos, o pues no digo hombres y mujeres en términos de humanidad, pero sí en el término del género. Hay Elohim masculinos y femeninos, así como hay Anunnaki femeninos y masculinos. Pero después de esa gran cancelación, de esa censura tan grande que hubo de Elohim en la Biblia, que casi los cancelan a todos y dejaron solo unas cuantas decenas, pues por ahí también se canceló a Asherah y quién sabe cuántas otras más. Entonces aquí vemos que está este consejo en un lugar allá en el cielo, en un lugar del cielo, y aparece Hasatán como uno de ellos, pero en rol de acusador o de opositor mejor. Sí, en este caso sí es acusador porque está acusando a Job y está haciendo un rol de división también. Y aquí vemos también claramente el asunto de la pluralidad, tal como en Salmos 89, del 6 al 7, donde dice, ¿quién en los cielos se comparará a Yahvé? ¿Quién será semejante a Yahvé entre los hijos de él? Nuevamente vemos los hijos de él. Él es un Elohim y aquí lo están diferenciando de Yahvé. Así que él era otro. De manera que, bueno, nos damos cuenta que hay una gran pluralidad allí y que Hasatán simplemente era en ese momento el opositor, y es muy posible que sea otro de los hijos de los Elohim, pero en ese momento era el opositor, era el acusador. Entonces, ¿cómo se convierte Hasatán
es decir, opositor, un opositor cualquiera, un oponente, un acusador cualquiera, en Satanás, el representante del mal, esa figura maligna y que de hecho también posee a las personas, porque eso es otra cuestión. Él y sus demonios, quienes lo siguen, porque son los ángeles caídos. Todo eso ha sido una construcción que se ha ido realizando con el tiempo. Y luego vemos la influencia persa, por ejemplo, del siglo sexto y quinto antes de la era común, durante y después del exilio en Babilonia. Allí los judíos entran en contacto con el dualismo zoroastriano de Ahura Mazda, entonces la luz es el bien, versus Angra Mainyu, que es Ahriman, oscuridad, o sea, el mal. Entonces esta cosmovisión influyó mucho en lo que es la reinterpretación del Satán como ya un adversario cósmico. Vemos lo que sucede en Génesis, por ejemplo, del Nahash. Entonces, el Nahash también. Todo eso se va hilando hasta convertirse en Satanás y luego la serpiente original se va a conectar con el Nahash, con el serpiente. Entonces, miren cómo se va construyendo. Y en el judaísmo del segundo templo, que es el siglo tercero antes de la era común, hasta el primero, después de la era común, ya tenemos estos textos apócrifos e intertestamentarios como el de Enoch, Jubileos, Qumran, donde aparecen figuras demoníacas ya más desarrolladas. Tenemos a Azazel, Mastema y Belial. Ahí ya se va todo formando de una manera más estructurada. El Satán entonces empieza a fusionarse con esos nombres, ganando rasgos de enemigo del pueblo de Dios. Ya identifican al enemigo, ya tienen al Dios Todopoderoso que es el bien, ahora ya tienen el enemigo. Ahí está. En el cristianismo primitivo, en el Nuevo Testamento, pues ya esto se solidifica. Entonces, al pasar el Satán al griego es diablo, ya designan a un enemigo personal y cósmico de Dios y de los que siguen a Dios. En Mateo 4, por ejemplo, Jesús es tentado en el desierto. ¿Por quién? Por el diablo. Entonces ya ahí ya está identificado como personaje que representa el mal y se vuelve, miren, se vuelve ya un dogma indiscutible. Y luego le vamos a añadir también a la manipulación de Lucifer, que surge de una traducción latina de Isaías, de quién sabe cuál de todos los Isaías, 14:12, que hablaba del rey de Babilonia. En realidad, vemos que en el término hebreo, Helel ben Shahar, significa astro brillante, hijo de la aurora, y en griego es Erósforos, que significa portador de luz, hombre del planeta Venus. Y en latín, en la Vulgata, era Lucifer, pero resulta que no se refería a un malvado o algo así. En realidad, todo esto viene de un texto de Isaías donde supuestamente el supuesto profeta o mediador está siendo irónico, se está burlando de un rey porque era un rey muy arrogante y se creía pues que brillaba como una estrella, se creía muy importante, que estaba en lo alto como la estrella de la mañana. Así que ahí dice, habla de su caída, el astro, la luz, el hijo de la aurora que cae, y esto lo van a conectar después con el diablo, supuestamente, con la caída de Satanás. ¿Cuándo sucede eso? En el medioevo. Porque ya en la teología medieval sucede que los padres de la iglesia, como Agustín, Jerónimo, Gregorio Magno, unificaron todas esas tradiciones que se fueron formando y entonces toman a Satán, Diablo, Lucifer, dragón, el dragón del Apocalipsis, todo lo reúnen en un solo personaje como el enemigo absoluto de Dios y de la humanidad y les quedó regio porque eso ha funcionado muy, muy bien. Eso también ha sido bastante recalcado
en la industria cinematográfica. La industria cinematográfica juega un rol importantísimo en lo que son nuestros miedos, nuestras creencias y sobre todo en lo que son nuestros miedos. Y ayuda muchísimo a reafirmar estos miedos y estas creencias, porque ustedes verán esas películas sobre las posesiones tan impresionantes, dejan muy marcada en la persona esa situación. Pero si ustedes ven las pocas filmaciones que han hecho de los supuestos, de las supuestas posesiones, en realidad vemos personas que están furibundas, que están histéricas, que están llenas de rabia y al máximo escupen o dicen groserías o gritan cosas, vulgaridades o maldiciones, bestemian, em, todo lo que tenga como referencia a lo moral. Porque si ustedes van a una clínica psiquiátrica van a ver lo mismo, solo que con la diferencia de que esa persona que está teniendo un ataque psicótico o que no está bien mentalmente, no va a decir cosas referentes a Jesús o a Dios o a lo demoníaco, sino que va a decir otras cosas, muy probablemente. Pero yo lo que veo es que está muy relacionado y eso lo vimos ya en algunos videos que he traído. Yo lo recalco un poco y lo vuelvo a traer a colación, queridos amigos, porque me parece importante que podamos ir como desarraigando esas creencias que se van enraizando debido a la repetición y a la tradición, porque eso que nosotros llamamos tradición es repetir durante generaciones y generaciones y a nuestros hijos pequeños lo mismo hasta que ellos repitan a sus hijos y a sus hijos para que se mantenga. Ellos, los que representan estas instituciones que son muy poderosas y que yo diría que es el primer poder, porque la religión es el primer poder, nació como un primer poder, fue la religión, porque si ustedes se fijan cómo surgen las élites, pues con los sacerdotes, con esos personajes que tenían contacto con los individuos que bajaron del cielo. Entonces, cuando estos individuos ya quisieron instaurar aquí civilización, pero también unas élites de poder, ellos escogen a quienes, pues primero fueron los sacerdotes, fíjense lo que sucedió en Sumeria, y luego estos se vuelven ya monarquías y ya son reyes. Y por mucho tiempo estuvieron como con la cabeza agachada, temiendo a sus dioses. Pero cuando ya vieron que se alejaban, porque estos individuos se fueron yendo y se fueron cada vez ausentando más, ya ellos se fueron sintiendo más empoderados y ya ellos se digamos, se daban el crédito del poder, porque al inicio se lo daban a sus señores, a sus dingir, pero ya después decían, no, yo soy el potente, yo soy el poderoso, porque ya no estaban esos dingir como para que les dijeran, ¿usted qué está diciendo? Así que de esa manera nace la religión. Eso también fue una construcción de mucho tiempo. La religión no surge en Sumeria, ni surge en Egipto, ni surge, no es así. Surge mucho después como poder instaurado, ya consciente, empoderadísimo y ya con una agenda muy clara de poder y de crecimiento y de alianzas, porque es el primer poder, el de la religión. De todas maneras, hay que respetar a las personas que son creyentes y que son religiosas, pero por lo menos ciertos conceptos sí sería bueno que los fueran concientizando, que si creen que hay demonios y ángeles, sepan que no están en los libros llamados sagrados, que simplemente es una elaboración teológica y si quieren creer en eso, están en todo su derecho, pero que no piensen que vienen de la Biblia. Yo puedo notar que cuando alguien quiere certificar algo, dice, mira, aquí está en la Biblia, como si eso fuera una garantía de que sí, ¿verdad? Ahora, si lo que queremos decir es,
mira, esto está escrito en la Biblia, simplemente pues lo miramos y decimos, sí, ahí está, ahí dice Satán, ahí dice, pero ¿qué es? Entonces ahí es cuando vamos a profundizar y a ver qué es. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no es lo que dicen nuestros queridos sacerdotes o pastores o líderes religiosos, no es eso que dice ahí. Así que si quieren creer en Satanás, se tendrán que inventar otra fuente o quizá no la necesiten. Simplemente creen en algo que quieren creer y ya. Eso es más que suficiente para una persona que quiere creer, porque creer es eso. No necesita las pruebas de que eso exista, pero al menos las pruebas de que está escrito ahí no están. Ya nos dimos cuenta de eso, que no es eso para nada. Y vamos a seguir adentrándonos, queridos amigos, en las historias de la Biblia, porque de todas maneras, y no solo de la Biblia, ustedes saben que vamos a tratar otros escritos, otros territorios, pero partimos de la Biblia, que es el libro que ha sido el libro referente aquí en lo que llamamos la cultura occidental, no aquí porque no es un lugar, sino en lo que llamamos cultura occidental. Ha sido fundamental para nuestra cultura, entonces por eso hablamos de esos libros y es muy interesante porque allí narran una historia de los inicios de unas humanidades, porque no es una sola. Por ejemplo, están los adamitas, pero también se habla de esos otros. Y de esos otros vamos a profundizar bastante porque se habla poco. De esos otros allá afuera, esos excluidos del recinto cerrado protegido, del Gan Eden. De manera que nos enteramos así porque pues afortunadamente se menciona en el Génesis que existe una ciudad allá afuera, mientras los adamitas están siendo educados, enseñados a cultivar, a cuidar los animales y quién sabe qué otras muchísimas cosas más. Allá afuera hay ya una ciudad y quién sabe cuántas más. Y conocemos solo de una y tiene nombre. Se llama Nod, la ciudad de Nod. Y es allá donde tiene que ir Caín después de cometer ese homicidio contra su propio, bueno, contra su medio hermano seguramente. De manera que Caín está muy asustado de ir a ese lugar, pero ahí inicia también otra historia, una historia muy interesante, porque yo aquí les he hablado de Caín, es un personaje interesantísimo, pero tal vez aún más su hijo, que es Tubal Caín, porque a partir de Tubal Caín surge un linaje particular, que es un linaje de personas, o no lo llamemos linaje, más bien es como un pasaje de un conocimiento particularísimo que empezó a circular entre pocas personas desde esos tiempos donde se supone que no debería existir, y les estoy hablando de la herrería, ese arte que para muchos, y eso lo ha estudiado Mircea Eliade, era una especie de arte sagrado porque como mágico, algo que no todos conocían. De hecho, en ese tiempo no debería haber forja porque no había hornos, se necesitaban unas temperaturas altísimas, pero quien tuviera el hierro tenía una tecnología altísima y un gran poder. Y por ejemplo, los egipcios como tenían el hierro, ellos iban a recuperarlo de los meteoritos y lo iban modelando, de manera que ellos ya sabían que del cielo sí llegaban unos materiales, para ellos era sagrado porque venía de afuera y era reservado precisamente para algo muy especial, porque se daban cuenta que no estaba en la tierra, no surgía. Pero algunos sí empezaron a excavar y a encontrar también materiales interesantes, solo que en esa época eran poquísimos los que sí conocían la forja, muy pocos.
Aparecen después los filisteos con estas armas que los israelitas no tenían. Entonces uno dice, ¿por qué los israelitas no tenían esa tecnología y otros pueblos sí? Al parecer, Yahvé no estaba muy interesado en que su pueblo tuviera en mano esa tecnología. De hecho, en todo Israel había solo un fabro. Eso dice mucho. Solo uno. Así que Yahvé se reservaba las armas para él y sus malak y, digamos, sus asistentes, las personas que formaban parte de sus filas militares, pero no daba ese conocimiento. Entonces, ¿por qué Tubal-Caín sí lo tenía? Bueno, aquí les voy a dar adelantos interesantes porque cuando resulta que Caín es hijo de Eva, pero al parecer con el Nahash y no con Adán, porque en ningún momento se habla de Adán como el padre de Caín, empezando por eso, y porque lo podemos deducir por la situación que surgió allí y ese fastidio que sentía el Elohim. No hablemos de Yahvé porque no sabemos cuál era ese Elohim o cuáles eran esos Elohim del Gan Eden, porque no se mencionan sus nombres, seguramente fueron cancelados. Se habla solo del Nahash, pero el Nahash es una particularidad, es una cualidad ser un Nahash, no es un nombre personal. Puede ser una categoría, sí, y puede ser una categoría disidente, es decir, opositora, y ahí volvemos al opositor, y por eso es que al Nahash se le ha puesto el calificativo también de Satán, porque era un opositor de quienes, de los Elohim del Gan Eden, que como les repito, no sabemos quiénes eran. Así que se puede entender esa enemistad entre los Elohim del Gan Eden, llamémoslos Elohim oficiales, y este Caín. No era muy bien visto porque era hijo del disidente con Eva, sea por una intervención artificial o sea porque él intervino directamente y la hizo fértil para que pudiera tener descendencia suya. Entonces, Caín es un linaje distinto. Son Elohim, pero disidentes. Entonces, aquí no estamos, miren que yo no les he hablado ni de bien ni de mal, ni de buenos ni de malos. Entonces, eso aquí no cabe en mi Story Channel. Digamos, esas etiquetas no están aquí. De manera que Caín cuando sale y se va para esa ciudad y empieza a construir, quiere decir que Caín ya tiene una instrucción, sea porque vio lo que hacían en el Gan Eden antes, o es decir, perdón, porque Caín ya nació fuera del Gan Eden, sea porque sus padres que sí recibieron educación en el Gan Eden y vieron. Y de todas maneras, miren que esos Elohim del Gan Eden no se desligaron del todo de los adamitas. Y seguramente el Nahash también estaba pendiente de Caín, es posible que estuviera pendiente. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Caín sale y luego tiene a Tubal Caín con su esposa y tal vez seguramente otros hijos, Tubal Caín hereda ese conocimiento porque es herrero. Y eso ya nos indica que Tubal-Caín no venía digamos, no tenía la tutela de los Elohim oficiales, que eran más, prohibían, eran más reglamentarios. Fijémonos cómo se comportaban los Elohim con los adamitas dentro del Gan Eden. No coman esto, ojo con esto, pueden hacer esto y esto no lo pueden hacer. En cambio, el Nahash, ¿qué hizo? El Nahash les abre los ojos, les cuenta lo que puede pasar, les dice lo que pueden hacer y lo que pueden lograr y hasta dónde pueden llegar. Ese Nahash es distinto, él tiene otras como intenciones con estos individuos, tiene otros planes seguramente. Y entonces, seguramente ellos, los disidentes, le dan ese conocimiento a Caín, a Tubal Caín, que después ellos continúan a expandirse, estos adamitas.
De hecho, yo tengo, digamos, tengo una intuición y yo pienso que ese asentamiento de Gobekli Tepe, eso es obra de los adamitas. Yo pienso que sí, porque coincide con la salida, según mi cronología hipotética de los hechos, porque ya hice ese ejercicio de las cronologías con las cronologías históricas y las arqueológicas, de manera que coincide, y aunque esté lejitos, de todas maneras ellos se movían en sus territorios, tuvieron hijos, se fueron expandiendo, y yo pienso que Gobekli Tepe es un producto de los adamitas, que eran recogedores y bueno, ya habían aprendido a cazar o estaban con otros, porque ellos no se quedaron solos, seguramente buscaron alianzas con esos otros, esos que estaban afuera, los Homo sapiens, los denisovanos, los neandertales y quién sabe cuántas humanidades más que fueron después de pronto se fusionaron, porque nuestro ADN tiene muchísimo, tiene mucha información de otras especies que ni siquiera se sabe cuáles son y no se sabrán por ahí hasta dentro de unas cuantas decenas de años, porque todavía falta bastante por decodificar de nuestro ADN. Falta bastante y ahorita con la IA es posible que logremos adelantar un poquito. Si no, serán, de pronto yo ni lo alcanzaré a ver, la decodificación de al menos una buena parte, no de todo, nuestro ADN, de ese famoso ADN no codificante o que llamaban oscuro o basura, que ya no, que ya se sabe que está ahí y que cumple funciones, pero todavía no se sabe cuál es su origen. De modo, amigos, que es interesante. ¿Quién sabe por qué en la Biblia se omiten tantos detalles respecto al Génesis? ¿O es posible que se hayan escrito en esos libros perdidos? ¿O quizás fueron simplemente censurados? Por ejemplo, la censura que hay en el Génesis es grande, a pesar de que cositas quedaron, pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los sumerios, cómo son de específicos cuando se habla de la sangre de un dios Anunnaki que se va a mezclar con la arcilla. O por ejemplo, en el mismo Corán se habla hasta de un coágulo de sangre y todo. O sea, son más, digamos, terrenales en ese sentido, más viscerales. Se nota que en el Génesis no querían hablar de sangre ni nada de esas cosas. Aportaremos el Selem, pero hasta ahí se detienen y se habla de una arcilla, de la arcilla, pero no se especifica mucho sobre fluidos o sobre qué materia terrestre se haya usado aparte de la arcilla. En el caso de Adán, no son muy específicos. Entonces, bueno, amigos, hasta aquí llego con el tema. Vamos a seguir desarrollando todo esto y les dejo esa reflexión acerca de Satán, porque realmente debemos como empezar a liberarnos de creencias no fundadas y si queremos mantenerlas, pues al menos ser conscientes de que no tiene bases bíblicas como piensan muchas personas y como suelen decir otras. Por ahora les mando un gran abrazo, cuídense mucho y hasta pronto aquí en Mystery Channel.